¿Te imaginas poder disfrutar del inconfundible sabor del salmón ahumado sin tener que ir a la pescadería gourmet ni pagar precios altísimos? Lo que muchos creen complicado en realidad es mucho más sencillo de lo que parece, y con algunos trucos básicos puedes preparar en casa un salmón ahumado delicioso, fresco y perfecto para acompañar tus desayunos, ensaladas, pastas o incluso una tabla de quesos. El secreto está en comprender que el ahumado casero no requiere de equipos profesionales, solo de paciencia, buenos ingredientes y un par de utensilios básicos que seguro ya tienes en tu cocina. Al hacerlo tú mismo no solo ahorras dinero, sino que controlas completamente el proceso. Eliges la frescura del pescado, la cantidad de sal, de azúcar y los aromas que quieres darle. Para preparar esta receta fácil, vamos a necesitar ingredientes simples, pero en las proporciones correctas para lograr el equilibrio entre el curado y el sabor ahumado. Esta receta es suficiente para 4 personas y puede conservarse en refrigeración hasta por una semana, siempre bien sellado. Ingredientes: un lomo de salmón fresco de 800 gramos sin piel ni espinas, 150 gramos de sal gruesa, 100 gramos de azúcar morena, una cucharadita de pimienta negra molida, una cucharadita de eneldo seco o fresco picado, una cucharadita de ralladura de limón, astillas de madera para ahumar, manzano o roble, preferiblemente. El proceso comienza curando el salmón. Mezcla la sal, el azúcar, la pimienta, el eneldo y la ralladura de limón. Coloca el salmón en una bandeja, cúbrelo bien con esta mezcla y envuélvelo en papel film. Déjalo reposar en el refrigerador durante 24 horas para que pierda parte del agua y absorba los sabores. Al día siguiente, enjuágalo con agua fría para retirar el exceso de sal y sécalo muy bien con papel absorbente. Ahora viene la magia, el ahumado. Si tienes una parrilla con tapa, colócala a fuego bajo con las astillas previamente remojadas en agua. Sitúa el salmón en el extremo contrario al fuego para que reciba el humo de manera indirecta. Mantén la tapa cerrada y deja que se impregne lentamente durante 20 a 30 minutos. Si no tienes parrilla, puedes improvisar con una olla grande de acero, colocando papel aluminio y astillas en el fondo, luego una rejilla encima y el salmón sobre ella. Al tapar, el humo hará su trabajo. El resultado es espectacular, un salmón tierno, jugoso y con ese aroma ahumado que enamora desde el primer bocado. Lo mejor es que puedes cortarlo en láminas finas y servirlo con pan artesanal, aguacate, crema de queso o ensaladas frescas. Un consejo práctico: si quieres variar los sabores, prueba a añadir especias como coriandro o romero en la mezcla de curado, o incluso un toque de whisky o ginebra para darle un carácter más sofisticado. Entonces dime, ¿te animarías a sorprender a tus invitados preparando tu propio salmón ahumado casero en lugar de comprarlo ya hecho?